Ya estamos, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, Estamos, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, perfecto. estamos en vivo ya desde el Facebook. Buenas noches, un gusto. Disculpen la demora. Es un placer estar aquí arrancando con este seminario, con este programa que lo hemos denominado De la higuera aprended. Doctor Hein, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Abel. Daniel Torres, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Saludo a todos los amigos, los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando. Daniel Castro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches. Un gusto poder estar iniciando esta serie de seminarios ahí. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan también a través del Facebook, a través de Zoom o tal vez YouTube. Rodrigo. Buenas noches, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo te va? Estamos preparados aquí para poder seguir aprendiendo más sobre la Biblia, así que le damos la bienvenida a todos los amigos. Ahora están ingresando muchos amigos y es un gusto para mí poder compartir estas noches con ustedes. Bueno, le pedimos disculpas por algunos problemitas técnicos que tuvimos para arrancar, pero estamos aquí. Bueno, le explico un poquitito cómo va a ser la temática de nuestro seminario. La idea es que sea interactivo. Entonces, a partir de mañana, porque hoy estamos arrancando el programa, a partir del día de mañana estaremos respondiendo las preguntas que vamos a estar recibiendo en nuestra página del Facebook y también en el Messenger aquí en el Zoom. Pueden enviar sus consultas, todas las que tengan. Y el día de mañana vamos a dedicar los primeros 15 a 20 minutos, ¿verdad? Para poder responder esas consultas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de este seminario? Em, Existe un fenómeno hoy día, eh, muy conocido por todos nosotros, llamado coronavirus. Esta pandemia, esta enfermedad, ha afectado de manera directa la salud de millones de personas. Además, ha causado estragos también a más de la mitad de la población del mundo. Es decir, más de 4.000 millones de personas en el mundo están sufriendo de manera directa o indirectamente los efectos de esta pandemia. Y no solamente la salud, sino también cambió completamente nuestro sistema educativo, cambió completamente la manera en que nos socializamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros cercanos, con nuestros familiares. Cambió completamente la economía. Podemos ver todos los economistas pintando un pronóstico económico no muy bueno y definitivamente cambió completamente nuestro estilo de vida. Entonces nos surge la pregunta, ¿será que la Biblia tiene algo que decirnos acerca de este fenómeno que afecta a tantas personas y que definitivamente marca de alguna manera la historia de este mundo que estamos viviendo? Y le respondo de esta manera, va a ser todo un desafío para nosotros los panelistas resumir la información que tiene la Biblia referente a estos temas. Cada uno de nosotros haciendo los preparativos mencionó que el tiempo es muy corto para desarrollar un tema tan amplio. Esa es la cantidad de información que presenta la Biblia referente a estos temas tan actuales como los que estamos viviendo hoy en día. Y quiero compartir con ustedes un breve texto bíblico, antes de arrancar con el primer tema.
Y está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 32 y 33. Resulta que Jesús, en uno de sus últimos sermones a sus discípulos, les presentó todo el panorama de los eventos de los últimos días. Y luego de pintarle todo el panorama que se iba a presentar en los últimos tiempos, menciona este versículo, versículos 32 y 33, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, este seminario lo que nos quiere es posicionar en qué momento de la historia de este mundo estamos, cerca de qué estamos. Y ya sin más preámbulos, entonces quiero dejar el tiempo restante para Rodrigo, que tiene nuestro primer tema de este seminario denominado La historia se repite. Rodrigo, el tiempo restante es tuyo. Muchas gracias, Abel. Espero que todos me estén escuchando bien. Estoy muy feliz, muy contento de poder compartir y ver que tantos amigos, por lo menos de forma virtual, estén bien, estén en sus casas, estén guardados por nuestro Señor, estén protegidos ante tanta amenaza, ¿verdad? Que nos mantuvo en jaque durante todos estos últimos meses, no solamente a nosotros, sino a distintos países del mundo. Así que para mí es un privilegio y poder compartir este tema, que así como decía Abel, hoy el tema va a ser bastante introductorio. Vamos a tratar de repasar un punto muy importante que tiene que ver con el título. De hecho, se llama La historia se repite, y vamos a estar desarrollando ese tema. Antes de arrancar con el desarrollo del tema, recordarles de que o sea, pueden hacer cualquier tipo de consulta, preguntas. Nosotros mañana, antes del desarrollo del segundo tema, vamos a estar intentando responder todas sus consultas en la medida de nuestras posibilidades. Así que pueden escribirnos en el chat del Zoom, o si no en el Facebook, y nosotros vamos a estar durante el día de mañana viendo cómo poder responder esas preguntas. Antes de comenzar con el estudio de la palabra de Dios, como siempre, vamos a pedir la presencia de Dios, así como el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos. Vamos a pedir que nos ilumine la mente para poder comprender esas mismas palabras hoy, en este año 2020. Así que le voy a pedir a Daniel Torres, que nos acompaña también como uno de los panelistas, que nos pueda dirigir en la oración en esta noche. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das vida, nos das salud. En especial porque nos permites acceder a la revelación divina en busca de respuesta a las preguntas que tanto nosotros como los oyentes pueden tener. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu a fin de que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, y nos haga conocer más acerca de tu voluntad, que nos haga conocer más acerca de tu carácter, que es un carácter de amor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartir con ustedes una presentación para que puedan verla, y entonces vamos a ir desarrollando esta presentación. El tema de hoy entonces tiene como título La historia se repite. Y tengo una... El tema de hoy entonces tiene como título remake. Es interesante, tengo la respuesta aquí. Dice, es una nueva versión de una película, un tema musical o de una obra teatral o literaria. Así que un remake es una película,
pero una película que ya existía esa película, se hizo una nueva versión y a eso le llaman remake. Voy a poner solo un ejemplo de una película que yo sé que todos conocen. En el 2016 se lanzó esta película, Ben-Hur, pero yo sé que ustedes la vieron un poquito antes ya, ¿verdad? Esta película, porque no es una película nueva. En realidad era una remake, es un remake de una película anterior, la más famosa de todas, la de 1959, ganadora de varios Oscars. Es una película estadounidense de 1959 de género épico dramático, ambientada mayormente en la provincia romana de Judea en el tiempo del emperador Tiberio. Y la Metro Goldwyn Mayer fue quien produjo la película, la que produjo la película. El personaje principal fue interpretado por el ganador del Oscar al mejor actor por esta película, Charlton Heston. Así que muy conocido, falleció hace pocos años este actor que también protagonizó, por ejemplo, Moisés, los 10 mandamientos, ¿verdad? Así que muy conocido. Y para ese entonces contó con el mayor presupuesto de todos, superior a 15 millones de dólares. Imaginen ustedes para la época una película realmente de mucho presupuesto. Y para su filmación se necesitaron 200 artistas y obreros que construyeron los decorados más grandes jamás empleados en una película. Y una diseñadora de vestuario dirigió a un equipo de 100 costureras. Impresionante realmente. La filmación duró casi todo un año de jornadas de rodaje de entre 12 y 14 horas que se desarrollaron 6 días de la semana. Así que una película muy conocida, la de 1959, Ben-Hur, que más de uno pudo verla. Pero ¿saben cuál es la sorpresa? Que esa película era un remake de esta película de 1925. Así que en 1925 ya había una película Ben-Hur. Pero hay más sorpresas. En el año 1907 se lanzó la primera película Ben-Hur. Así que nada nuevo, señores. Había ya desde 1907, es más, el libro se escribió allá por los 1889, 1890. Así que una película ya muy antigua. Eso es un remake. El sabio Salomón dijo una vez, escribiendo cuando ya estaba bastante anciano, allí en Eclesiastés, están registradas sus palabras, el capítulo 1, el versículo 9, lo siguiente: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Esas fueron las palabras de Salomón. Y vamos a hablar un poquito hoy justamente de algunas historias bíblicas que son como analogías o como profecías vividas. Y vamos a encontrar que en el libro de Apocalipsis, sobre todo también un poco en el libro de Daniel, registra, especialmente el apóstol Juan registró en el libro de Apocalipsis, que estas historias se van a volver a repetir en los últimos tiempos, en los tiempos que vamos a vivir muy pronto. Así que tengo algunas historias para compartir con ustedes solamente a modo de ejemplo, porque cada una de estas historias van a ser bien profundizadas durante todos estos días por mis compañeros que van a tener los diferentes temas. Pero allí en el capítulo 3 del libro de Daniel, nosotros encontramos que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ordenó la construcción de una imagen, de una estatua, y ordenó que todos se postren delante de la imagen para adorarla. Nosotros leemos allí en Daniel capítulo 3 y los primeros versículos que el rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro y mandó a todos que se postren y adoren a la imagen de oro que había levantado. Ustedes saben que también en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 14, habla que una bestia enigmática, una bestia que surge de la tierra, dice el doctor Néstor Hein, el jueves nos va a profundizar mucho sobre este punto, sobre este tema. También va a levantar una imagen. Se va a repetir la historia. Así que dice Apocalipsis 13:14 que engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Interesante.
así que vamos a ver cómo se va a repetir esa historia muy pronto. ¿Y qué podemos decir de esto? Las 10 plagas que cayeron en Egipto. Nosotros encontramos en Éxodo 7:4 que el faraón dice, no os oirá, decía Dios, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Así que cayeron allí 10 plagas hasta que el faraón cedió tras la muerte de su primogénito, y entonces el escuadrón del pueblo de Dios pudo salir de Egipto. Nosotros encontramos en Apocalipsis 16 que también muy pronto se va a escuchar una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que nosotros encontramos en Apocalipsis 16 7 últimas plagas. Así como cayeron las plagas en Egipto, también la historia se va a volver a repetir en nuestro mundo. Tenemos una historia muy interesante en el Antiguo Testamento también, que es de la reina Esther. Allí había un malvado llamado Amán, y él le había dicho al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Fíjense ustedes, las palabras son más que proféticas, y justamente también el doctor Néstor Heine en el tema 6 va a profundizar sobre un poquito sobre esto, sobre el decreto de muerte que la segunda bestia, amparada por la primera, va a proponer sobre los hijos de Dios. Allí en Apocalipsis 13 encontramos ese pasaje. Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que la historia de Esther también es una historia profética, y vamos a estar repasando eso durante los próximos días. La historia se repite. Encontramos también la historia de el rey Belsasar. ¿Quién fue el rey Belsasar? El nieto de Nabucodonosor, el gran conquistador babilonio. Y en el capítulo 5 de Daniel, nosotros encontramos el último día de Babilonia. La caída de Babilonia se narra en el capítulo 5 del libro de Daniel. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Allí, amigos, hay una historia fascinante, porque Darío, el Medo, hizo o ejecutó una estrategia militar brillante. Ustedes saben que la ciudad de Babilonia era una ciudad amurallada, era prácticamente inexpugnable, nadie podía penetrar la ciudad, pero en medio de la ciudad, el río Éufrates, pasaba el río Éufrates, y lo que hizo Darío fue desviar el cauce muchos kilómetros antes, desvió el cauce del río, se secó el río, y las tropas, sus soldados pudieron pasar por debajo de la muralla donde generalmente pasaba el cauce del río. Pero fíjense ustedes que en Apocalipsis, el capítulo 16, encontramos también nosotros que el sexto ángel, hablando de la sexta plaga, dice que derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Qué interesante, y yo estoy seguro que Juan no se refiere literalmente al río Éufrates, porque ¿quién se acuerda hoy del río Éufrates? De hecho, es prácticamente un arroyito hoy el río Éufrates, pero está hablando en un lenguaje simbólico. Y de eso, de la caída de Babilonia, nuestro amigo Abel nos va a estar profundizando en el tema 10, así que no se pierdan de ese tema, va a ser muy fascinante. Encontramos también esta historia muy conocida que tiene que ver con la Pascua judía. Allí, la noche previa a la salida del pueblo de Dios de Egipto, Dios encargó a todo su pueblo de colocar en el dintel, en los pórticos, la sangre del cordero que tenían que colocar allí para que el ángel de la muerte pase de largo y no haya mortandad en el pueblo de Dios. Eso está registrado en Éxodo, el capítulo 12, pero también nosotros encontramos en Apocalipsis 7 que en un momento dado los vientos de este mundo se van a soltar,
y entonces habrá destrucción y los hijos de Dios van a ser preservados porque habrá un sellamiento previo. Justamente sobre el sellamiento, nuestro amigo Daniel Castro en el tema 9 nos va a estar hablando un poquito más sobre este punto. Así que la historia se repite y se va a estar repitiendo también. En Génesis 32, nosotros encontramos esta experiencia única vivida por Jacob. Mucho tiempo antes Jacob había engañado a su padre y por ende a su hermano Esaú, y entonces él tuvo que huir. Años pasaron allí en tierras de su suegro Labán. Se había casado con Lea, después con Raquel. Ustedes pueden leer la historia en el libro de Génesis, pero le llega la noticia un día que su hermano Esaú viene para cobrar venganza. Así que la noche antes de encontrarse con su hermano, él, pensando que al día siguiente va a morir, eh, lleva al máximo la aflicción y la angustia en ese momento. Dice Jacob, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Nosotros encontramos en la Biblia que también esa historia se va a repetir, amigos. En Jeremías 30 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así que encontramos algunas historias. Creo que esta es la última que voy a citar porque, o si no, estaríamos toda la noche. La experiencia de Sodoma y Gomorra, allí Dios le dice a Abraham que iba a destruir la ciudad. ¿Cómo puedo yo encubrir algo a mi amigo? Dijo Dios. Y fue a contarle a Abraham lo que realmente estaba por hacer. Entonces dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades con todos sus moradores. Eso no es sino otra cosa y de hecho Judas dice que fue un ejemplo de lo que va a suceder en el futuro. Ese futuro lo leemos en Apocalipsis 20, cuando también va a descender fuego del cielo y va a consumir al pecado junto con los pecadores. Así que haciendo un poquito un pantallazo de todo lo que habíamos repasado. También podríamos mencionar, por ejemplo, la confrontación que tuvo el profeta Elías con los 450 profetas de Baal allí en el Monte Carmelo y cómo eso se relaciona con Apocalipsis 13, porque en aquel momento Dios no permitió que Satanás encendiera la chispa, al menos una chispa para encender el altar de Baal. Pero sí en Apocalipsis 13 dice de que la segunda bestia hará descender fuego del cielo en presencia de los moradores. Así que se le va a dar permiso a Satanás para engañar en los últimos tiempos. Todas estas historias, amigos, se van a volver a repetir. Y es por eso importante que podamos leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Pero quiero hacer mayor énfasis y aquí sí voy a ir haciendo algunas consultas a mis compañeros. Hay también una historia muy interesante de la que habla la Biblia y Jesús hizo referencia a esa historia, así que qué mejor que leer las palabras de Jesús y después entonces volver al libro de Génesis más adelante. Le quiero pedir a Abel justamente que pueda leer estos pasajes que están en Mateo capítulo 24, versículo 36 y 37, Abel. Sí, dice así, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. De paso, amigos, no es el tema de esta noche, pero solamente así entre paréntesis. Jesús consideró la historia de Noé como literal. ¿Se dan cuenta? Porque según lo que yo estoy leyendo, Jesús no está considerando a la historia del diluvio como una fábula o como una historia que no sucedió y que más bien se parece más a un cuento. No, no. Jesús considera la historia del diluvio y considera a Noé como un personaje histórico. Así que dice él, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que
vamos a profundizar un poquito esta noche sobre esta historia, la historia de Noé. Y vamos a ver algunos puntos. Para eso yo les invito a que podamos hacer un viaje en el tiempo. Hoy estamos en el año 2020. Jesús dijo estas palabras en el año 31 después de Cristo, poco tiempo antes de morir, estando allí con los discípulos en el Monte de los Olivos, en el sermón profético. Y vamos a ir en el tiempo hacia el pasado, más o menos 2350 años antes de Cristo. Si se dan cuenta, ustedes en el momento que nos situamos son 1656 años después de la creación. En ese tiempo, mucha gente ya habitaba sobre la tierra. A veces nosotros nos hacemos idea de que quizás hayan habido 10.000 personas, 1.000.000 de personas, poca gente, quizás 100 millones, pero yo les digo de que la tierra estaba muy habitada porque los hombres vivían más tiempo y también cumplían bastante bien con la orden de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Así que en los días de Noé, dijo Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿cómo fue en los días de Noé? Y si me está escuchando allí el amigo Daniel Castro, quiero que nos lea, por favor, Génesis, el capítulo 6, el versículo 5 y también el versículo 11, Daniel. Bueno, Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿verdad? 5 y después el 11. Dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y el versículo 11 dice: La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Muy bien. Terrible la situación de nuestro planeta antes del diluvio. Dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y que todo lo que ellos pensaban continuamente, todo lo que pensaban todos los días, era solamente, continuamente el mal. Salomón dijo que cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Así que el que piensa el mal es un malo. Podríamos resumirlo así. La tierra por eso estaba llena de maldad. Y dice, se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Yo coloqué solamente aquí un resumen de cómo se encontraba la tierra. La maldad era mucha, continuamente pensaban en lo malo, la tierra estaba corrompida. Allí también la palabra original hace referencia a la idolatría. Delante de Dios da una sensación de flagrancia. ¿Qué significa eso? Que sin vergüenza la gente cometía maldades en esa época, no le importaba lo que Dios opinaba y estaba llena de violencia. Al leer esta descripción de cómo estaba el mundo, ¿no les parece que al leer los periódicos de hoy, los diarios, ver los noticieros y ver tanta maldad, podemos encontrar cierta similitud o mucha similitud entre lo que sucedía en aquel entonces y nuestros días? Yo creo que sí. Así era como se encontraba y por eso es que Jesús también dijo que en los días de Noé, como en los días de Noé sería también los días previos a la segunda venida de Cristo. Vamos a leer ahora las razones por las que se encontraba así este planeta antes del diluvio. Y eso está en los primeros versículos del mismo capítulo. Le puedo pedir al doctor Néstor si puede habilitar su micrófono y ayudarnos con la lectura del versículo 1, 2 y 3 del capítulo 6. ¿Cómo no? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy bien, gracias, doctor.
En primer lugar, nosotros encontramos de que la misericordia y la paciencia de Dios tiene un límite. El último versículo nos dice que Dios dijo, no va a contender, el Espíritu Santo no va a contender con el hombre para siempre. Y entonces Él determinó 120 años para enviar el diluvio. De hecho, también la edad de los hombres fue disminuyendo a partir de ese momento. Pero nosotros encontramos aquí que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, esposas. Y si leemos Génesis 4 y Génesis 5, nosotros encontramos el contexto de por qué fue escrito esto. En Génesis 4 vemos la descendencia de Caín. Caín, aquel que había matado a su hermano Abel, de él habían nacido hijos e hijas y se mencionan algunas mujeres. Y en el capítulo 5 encontramos la descendencia de Set, el suplente, el que había suplantado, reemplazado a Abel luego de que éste había sido asesinado por su hermano. Allí encontramos nosotros los hijos de Dios, los hijos de Set, del cual Jesús, del linaje, cuyo linaje nació Jesús después, son llamados los hijos de Dios. Y las hijas de los hombres son descendientes de Caín. Así que tengo aquí una pregunta muy interesante que yo estoy seguro, a ver, Daniel Castro, nunca te habrán hecho esta pregunta, pero esta noche siempre hay Que no una sea primera muy vez, ¿verdad? difícil. Yo, yo preparé así. Si el diablo fuera chef, Daniel, un cocinero, si fuera chef, ¿qué utensilio de cocina sería su favorito? A ver si acertás la consulta. Lo primero que se me viene a la cabeza es una cucharita de postre. Ah, sí. Ah, mira. No es una indirecta para mí, ¿verdad, Daniel? No, no. Ah, no. Pienso por el postre, ¿verdad? Siempre te muestra lo lindo, lo sabroso. Entonces, detrás, solo pensando en eso. Ah, bueno. Yo pensé en otra cosa y te voy a mostrar en qué, ¿sí? Dale, dale. Vamos a ver. Tengo acá preparado, así que tengo preparado y le agradezco a mi señora porque estuvo preparando. Fíjense ustedes, ¿se ve bien? En una mano tengo una manzana, ¿verdad? En realidad dos, porque hay algunas cortadas. Y en la otra mano tengo una pera o dos peras. ¿Y saben cuál es el utensilio que al diablo más le gusta? Si fuera chef, esto es la licuadora. Le encanta mezclar, le encanta colocar las cosas que son de Dios con las que no son de Dios. Le encanta colocar adentro los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Coloca adentro el trigo y la cizaña. Coloca adentro las ovejas y los cabritos, los entendidos y los que no van a comprender. Así que, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Satanás? Abre siempre la licuadora y entonces coloca allí un poquito de trigo y también coloca otro poco de cizaña. Y entonces después dice, vamos a colocar también acá las ovejas y vamos a colocar un poco de cabritos. Y dentro los hijos de Dios, coloca también adentro las hijas de los hombres. Y entonces va haciendo así los animales limpios, ¿verdad? Porque después vamos a ver eso en Génesis 7, había animales limpios, entonces coloca también animales limpios, pero también coloca un poco de animales inmundos. Y entonces uno dice, pero ¿qué diferencia hay? Total, y lo que hace el diablo y lo que le gusta hacer es justamente una buena mezcla. Muy bien. Allí entonces eso es lo que muchas veces durante toda esta historia ha hecho el diablo y le ha salido muy bien esa estrategia, hay que decirlo. Incluso a inicios del cristianismo, cuando los mártires daban sus vidas y la sangre de los mártires era semilla y se expandía el evangelio por todo el mundo conocido, cambió de estrategia
y a través del emperador Constantino mezcló el paganismo con el cristianismo y ustedes ya saben lo que sucedió después. Vamos a estar repasando un poquito esa historia también más adelante. Así que esas son ese es el utensilio favorito, Daniel. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? La licuadora, y eso es lo que hizo Satanás en esa época. Y tengo una foto aquí para que puedan ver del trigo y la cizaña. El trigo cuando todavía no está maduro, cuando está verde. Y díganme ustedes si ustedes arrancarían la cizaña. Imposible, ¿verdad? Cómo se mezcla. Está muy mezclado. Y esa es la forma que actúa Satanás, no solamente en épocas antes del diluvio, sino también en nuestra época. Tenemos que tener mucho cuidado con esa estrategia de nuestro enemigo. Allí en Génesis 6, el capítulo 6, versículo 9 y el capítulo 7, versículo 1, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice también Dios, luego dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios haciendo división entre lo justo y lo injusto, haciendo un juicio. Y entonces Dios va separando. Fíjense ustedes cómo también hasta en esto hizo separación Dios. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, pero de los animales inmundos, una pareja, el macho y su hembra. Satanás tratando de mezclar, pero Dios, antes de ejecutar sus juicios, separa, va separando, va separando. Entonces, fíjense muy bien en ese aspecto. Solo un punto, con 4 imágenes, voy a tratar de repasar un aspecto que es muy importante poder definir. Y yo sé que me están escuchando muchos amigos que quizás sea muy nuevo esto que voy a decir, así que presten mucha atención. Dios le encomendó a Noé que construya un arca porque le dijo, voy a derramar un diluvio sobre la tierra. Nosotros hoy, si yo les digo se va a venir una tormenta o va a venir una lluvia fuerte, no es algo muy, o sea, es algo muy habitual, no es algo nuevo. Pero yo les quiero explicar algo a todos. En Génesis 1:2 dice, cuando se habla de la semana de la creación, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que antes de ordenar este planeta, el Espíritu de Dios ya estaba sobre el agua. El planeta estaba lleno de agua. Y en Génesis 1:7 nosotros vemos que Dios hizo la expansión y lo que hizo no fue crear agua, sino separar las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que colocó allí encima de la expansión. En Génesis 2, al capítulo siguiente, dice bien el Moisés que escribió el Génesis, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Así que la tierra era como un invernadero. Las aguas quedaron arriba y también debajo de la tierra. Debajo de la tierra quedaba agua y entonces ese vapor subía de la tierra cada mañana para regar la tierra. Por eso es que en el libro de Hebreos el escritor nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de qué dice allí, fíjense bien, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amigos, Noé tuvo la fe suficiente para emprender algo que para la mayoría de las personas era una locura. No solamente colocó allí su tiempo, sino también sus recursos, sus talentos, le dedicó toda su vida prácticamente a un emprendimiento, a construir un arca sobre tierra firme cuando todavía no existían los mares y los océanos como nosotros los conocemos hoy.
Y durante todos esos 120 años, Noé predicó a todas las personas para que pudiesen encontrar salvación, porque un diluvio se aproximaba. Por eso es que no es un argumento válido decir, no creo que pase eso porque nunca pasó hasta ahora. No es un argumento válido. Si yo les digo muy pronto Jesús va a venir en la nube de los cielos, acompañado por todos sus ángeles, y con trompetas va a despertar, va a resucitar a todos los muertos que duermen en él, ustedes me pueden decir, pero eso nunca pasó, Rodrigo. No me vengas con esa historia porque nunca pasó. Bueno, antes del diluvio tampoco nunca pasó que haya llovido sobre la tierra. Entonces, ese argumento no es válido, tenemos que descartarlo. De hecho, y aquí vamos también sobre otro punto, quizás ya uno de los últimos, un punto muy interesante que dijo Dios, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Lo que significa es que en este tiempo, Noé entró al arca junto con su familia y junto con los animales, pero ¿qué pasó? No llovió. Ese primer día no llovió, el segundo día no llovió, el tercer día no llovió, el cuarto tampoco, el quinto tampoco. Y desde el arca, estando adentro, se escuchaban seguramente las burlas de las personas que estaban fuera del arca. Y decían, pero dijimos que estaba loco, ¿cómo va a caer agua del cielo? Y entonces eso fue algo realmente impactante para todas las personas porque no pasó lo que Noé había dicho, pero la palabra profética decía de que tenían que pasar 7 días hasta que comience el diluvio. Vamos a hacer un poquito a mí me gustan las líneas del tiempo, ¿sí? Porque a veces se entiende mejor lo que estamos queriendo decir. Dios anuncia el diluvio. ¿Cuánto tiempo pasa para que se cierre la puerta del arca? 120 años. Y después viene el diluvio. Allí tenemos 120 años donde dice Pedro, el apóstol, dice que Noé fue pregonero de justicia. Quiere decir que Noé predicó durante todo ese tiempo. Y se cierra la puerta del arca 7 días antes de que comience el diluvio. Yo les pregunto, ¿cuándo la gente estuvo perdida? ¿Cuándo comenzó el diluvio o cuando se cerró la puerta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo se selló la suerte de cada ser humano? ¿Cuándo se cerró el arca o cuando comenzó a llover? Por supuesto, cuando se cerró el arca, ya estaban echadas las cartas y todos los seres humanos habían sido juzgados, y los que estaban dentro del arca fueron salvos y los que quedaron afuera se perdieron. Por eso es que es muy importante este tiempo, el tiempo de gracia. Más como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, y vamos a ver un poquito algunos puntos muy interesantes aquí que tiene que ver con estos pasajes que les suceden. Dice Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Y hay 2 hasta en el versículo, en estos versículos. Yo estuve estudiando y encontré 2 hasta. El primero, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Cuándo fue eso? Entró Noé en el arca, se cerró la puerta, y quienes quedaron afuera, ¿qué dice? No entendieron. Y lo marqué en verde allí porque vamos a prestar atención después en esa frase. Y viene el segundo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a la línea del tiempo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús anuncia que volverá en el año 31. Él anunció antes de ascender al cielo. Eso encontramos en Hechos, el capítulo 1, en Juan, el capítulo 14, 1 al 3. Jesús anuncia que volverá. Y se cierra el tiempo de gracia, y entonces, poco tiempo después,
viene la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver allí también, y no entendieron, esa frase es muy interesante. Dice 2 Corintios 6:2, y en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en Apocalipsis 15:8 dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Allí eso marca el inicio el cierre de la puerta de la gracia, del tiempo de gracia, y entonces el inicio de la gran tribulación, del tiempo de angustia. Así que esa es la línea de tiempo. ¿Se imaginan ustedes que se va a cerrar el tiempo de gracia y mucha gente dice, no van a entender, no entendieron? Así que qué importante es estudiar la palabra de Dios, y esa es la invitación que hacemos a todos nuestros amigos en estos días que vamos a estar desarrollando estos temas. Es muy importante para poder entender. Apocalipsis 22:11, haciendo mención a ese momento en el cual se cierra el tiempo de gracia, dice así: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Interesante cómo Dios en el diluvio separó incluso hasta por un lado Noé y su familia, un hombre justo, y también de todos aquellos que eran injustos. Incluso separó los animales limpios de los animales inmundos. Y parece ser que Juan toma alguna de esas palabras, de esa separación que hace Dios, y yo me fijé que la única palabra que no utiliza es la palabra limpio. Y yo encontré una razón por la cual Juan no utilizó esa palabra. Porque los animales son limpios por naturaleza o inmundos por naturaleza, pero el ser humano nunca es limpio por naturaleza. El ser humano es justo porque Dios le justifica a través de Cristo. Así que dice: el que es justo, practique justicia todavía, pero el que es inmundo, sea inmundo todavía. Eso es lo que va a suceder. Y ustedes saben que Daniel y Apocalipsis son libros primos, ¿verdad? Son casi primos hermanos. Y el versículo complementario de ese pasaje está en el versículo 10 del último capítulo de Daniel, y dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente. ¿Y qué dice después? Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿A qué les hace acordar eso de que ninguno de los impíos entenderá? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Y también en el versículo 3 dice Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué importante es, amigos, que podamos comprender la palabra de Dios, que podamos entender el momento en el que estamos viviendo. La historia se repite y cada vez falta menos para la segunda venida de Jesús. Por ende, también cada vez falta menos para que la puerta de la gracia, para que el tiempo de gracia se acabe, y entonces poco tiempo después aparezca Jesús en la nube de los cielos. Yo quiero este pasaje quizás podamos leerlo más adelante, podamos dejar allí en los textos, porque hay también personas que van a ignorar voluntariamente. No es que no van a entender, sino que deciden ignorar los avisos de parte de Dios. Vamos a dejarles allí para que puedan leer en sus casas también. Solamente quería compartir con ustedes una experiencia que tuve el año pasado. Yo no sé si a ustedes alguna vez se les cerró una puerta, pero esta es una experiencia que tuve donde lastimosamente se me cerró una. Y saben, no es nada agradable que se te cierre una puerta. Yo tenía que viajar el año pasado a Brasilia, le comenté a algunos amigos, a algunos familiares, y el vuelo salía a la madrugada, no recuerdo si era a las 2:30, a las 3 de la madrugada, y entonces fui un poquito antes, ¿verdad?, al aeropuerto, y haciendo el check-in allí, me dice el que me recibe: no vas a poder viajar porque no tenés la vacuna de la fiebre amarilla. Así que yo le dije: no, por eso no voy a poder viajar, mira que no creo, o ya, no sé, déjame hablar con alguien, veo qué hacer. O sea, primero no le creí mucho, o sea, no me cayó la ficha de la gravedad que tenía eso,
y creí que iba a solucionar. Y como no me rindo muy fácil, fui y hablé con uno, con el otro, y me dijeron no, y no me permitían embarcar, no podía pasar, la puerta se me cerró delante mío. Así que llamé a la cadena Pharmacenter, llamé a Punto Pharma, llamé a 3 o 4 puestos de salud, centros de salud. A esa hora, se imaginan, a la 1:30 de la madrugada, y pasó cierto tiempo, media hora, 1 hora, y me di cuenta que realmente no iba a poder embarcar, no iba a poder viajar. La puerta se me cerró. Definitivamente no estaba preparado. No me había preparado lo suficiente para tomar el vuelo. Y entonces, delante de mí, la puerta se había cerrado. No saben lo triste que es volver con la maleta a la casa. Por suerte, al día siguiente, pude colocarme la vacuna y pude cambiar el vuelo, entonces pude viajar al día siguiente. Pero el mensaje en esta noche es de tratar de entender la palabra de Dios, de comprender la palabra de nuestro Dios, de ser entendidos, de saber los tiempos que estamos viviendo. Las cosas van a ir de mal en peor en este mundo y tenemos que estar fuertes espiritualmente. ¿Qué ven ustedes aquí? Y con esto termino. ¿Qué ven ustedes? Yo veo una puerta cerrada, candadeada, una puerta que al parecer no se va a abrir más. No sé por cuánto tiempo está cerrada, pero yo al ver esa postal me parece que está por mucho tiempo cerrada, y es difícil que se vuelva a abrir. ¿Qué sensación les da a ustedes ver esa puerta, amigos? ¿No será que en poco tiempo la puerta de la gracia sí se nos va a cerrar? ¿Qué sensación nos da saber que en poco tiempo todo esto va a acabar y nosotros, si no estuvimos preparados, no vamos a embarcar en ese vuelo que Dios nos quiere llevar al cielo? Pero cambia un poquito la pregunta y les digo, ¿qué sensación será que tiene Dios al ver la puerta de tu corazón así cerrada como está esta puerta? ¿Será que nosotros tenemos esa puerta cerrada a Jesús? ¿Será que le hemos cerrado tantas veces? ¿Será que le hemos colocado una cadena, un candado? Yo eso pienso cada día, y quiero que todos ustedes en este momento también puedan pensar, puedan meditar, puedan reflexionar en las veces que hemos rechazado una invitación, la invitación que Dios nos hace cada día de entregarnos a Él, de dejar las cosas de este mundo y de prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Quiera Dios que esa decisión racional, inteligente de nuestra parte pueda ser hecha muy pronto, que pueda ser hecha hoy, que pueda ser hecha esta noche. Hoy es el momento de decidir por Cristo. No hay otro momento más. Nadie tiene la vida comprada y las cosas se van a ir poniendo de mal en peor. Que hoy podamos nosotros decidir entregar nuestra vida a Dios, abrirle la puerta de nuestro corazón. Ustedes saben ese versículo de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Jesús llamando a nuestro corazón para que podamos entregar nuestra vida y podamos embarcarnos en el mejor viaje de nuestra vida, el viaje a la Nueva Jerusalén, la ciudad amada que Dios tiene preparada para nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la suficiente sabiduría para poder comprender los tiempos que estamos viviendo, y que podamos cada día escuchar su palabra, leer su palabra y comunicarnos con Él en oración para pedirle sabiduría, entendimiento, así como lo había hecho Daniel, porque Él está presto para enviar a su ángel y darnos toda la sabiduría suficiente para comprender el tiempo en el que estamos viviendo. La invitación está hecha. Mañana el doctor Daniel Torres va a estar desarrollando un tema muy fascinante, la bestia que era y no es. Así que, amigos, mañana les esperamos nuevamente a las 20 horas para desarrollar este tema. Si me permiten, voy a hacer una oración para terminar, y después entonces Abel también va a tener unas últimas palabras para despedirnos en esta noche. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de estudiar tu palabra en esta noche. Te damos gracias porque en el Antiguo Testamento encontramos historias que nos muestran la forma en que debemos prepararnos para recibirte pronto, cuando Jesús venga a buscarnos en gloria y majestad.
Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Queremos ser entendidos, queremos comprender tu palabra. Por eso, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe cada día y que podamos tener como primer objetivo siempre estar en el reino de los cielos cuando tú vengas. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los amigos que estuvieron disfrutando, que estuvieron viendo del desarrollo de este tema, que puedan tomar su decisión de abrir su corazón a Jesús para que Él pueda entrar y muy pronto podamos encontrarnos todos nuevamente. Pedimos, Señor, estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por este fascinante viaje que nos hiciste emprender a lo largo de la historia de todo el Antiguo Testamento. Y es así, amigos, que nos estamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar, si Dios permite, mañana a partir de las 20. Buenas noches.